El equipo de reserva de operaciones de Rose Island A6, o simplemente el equipo A6, es uno de los 6 equipos que compone la rama paramilitar de Rose Island. Son reconocidos en todo Rose no por sus logros en combate, sino más bien por ser bastante problemáticos y caóticos al punto que la propia líder del equipo Orchid, se considera más una especie de niñera para el equipo, que una líder. El equipo actualmente solo está conformado por 5 miembros y de esos 5 solo uno tiene un pasado como militar, siendo los demás miembros simples civiles sin ninguna formación militar. Pero bueno, ¿qué tal si les hablo un poco de ellos? Domo. 行動予備隊 A6 のスポットだ。俺の仕事はいつも無茶するメンバーたちを守ってやることだと思う。Es el único miembro del equipo con un pasado militar, para ser más exacto, fue parte del ejército de Sargon. Al venir de una familia bastante estoica y militar, sería visto por su propia familia como un bicho raro. Spock, al no querer adaptarse a los deseos de su familia, se volvería alguien cerrado, agresivo y cuando ya no pudo soportarlo más, se terminaría escapando de su hogar. Algo que me gustaría aclarar es que ni en sus archivos ni sus audios se menciona el cómo se infectó de oripatía o si estuvo en el ejército como parte de un servicio militar que su familia lo obligó a hacer o si se alistó después de escapar de casa. Lo más probable es que fuera lo primero, que cuando este se escapara de su casa también abandonaría su servicio militar y que durante el tiempo que estuvo vagando por ahí se infectara. Ya en Rose Island haría los exámenes para operador, aprobándolos y siendo asignado al equipo A6, suele ser una persona callada y de las pocas veces que decide hablar puede ser muy duramente directo. Es un gran fanático de los superhéroes y de los cómics, incluso tiene una gran colección, es más, hasta algunos operadores suelen pedirle prestado algunos. En cuanto a su relación con los demás miembros de su equipo, pues, ¿qué les parece si dejamos que él nos lo diga? A6 のメンバーはいつもふてくされてたり、自分を抑えることを知らなかったり、自意識過剰だったり、歩く爆弾みたいな存在だったり、そういうやつばかりだけど、頼りになる仲間だとは思ってる。あいつら、ああ見えて意外と努力家なんだ。行動予備隊 A6 のポプカルです。A6 のみんなやっぱり喧嘩が多くてドクターも心配だよね。ポプカル、どうすればいいのか知ってるよ。Ella llegaría a Rose como una paciente más para que trataran su oripatía, pero luego de un tiempo solicitaría hacer el examen para volverse una operadora y a pesar de ser menor de edad y no ser capaz de tener razonamientos complejos, ella terminaría reprobando su examen exitosamente. Incluso habiendo reprobado su examen y como si fuera un milagro, la propia Calcit, una de las figuras con más autoridad en todo Rose, sería la que aceptaría personalmente a Popukar, al menos para logística. Calcit nunca explicó el porqué de esta decisión, pero en palabras del propio operador Ansel mencionaría que fue la primera vez que vería a la gata verde molesta. Dejando de lado eso por un momento, la razón por la cual también se le permitió ser una operadora a Popukar es porque sería una de los pocos infectados a los que la oripatía fortalecería, en su caso dándole una enorme fuerza física. Algo que me gustaría aclarar y como dije en el short de Popukar que subí hace tiempo. Si bien tanto en el juego como en el anime se menciona que la oripatía puede fortalecer a los infectados y que incluso algunos se infectan voluntariamente para hacerse más fuertes, a la hora de la verdad es todo mentira, pues la salud y las artes del infectado, es decir lo equivalente a la magia en el mundo de Arknights, pueden verse debilitadas, por eso Popukar en cierta forma también fue aceptada porque al ser una variante en una constante es un caso de estudio bastante valioso. Volviendo con Calcit, y como alguien diría en una de mis publicaciones, lo más probable es que Calcit, para probar la fuerza de Popukar, la haría pelear con Monster y lograría derrotarlo, y la razón por la que se molestaría sería más que nada porque una niñita lograría derrotar a su querida Monster. Popukar sería asignada en el equipo A6 y poco a poco se volvería algo así como una de las mascotas de Rose Island, pues al fin y al cabo, ¿quién podría ser capaz de odiarla?
Cabe mencionar que también pareciera que otro efecto de su oripatía es que pareciera sufrir pérdidas de memoria al usar su fuerza, pues en uno de sus diálogos ella mencionaría que suele tener algunas lagunas mentales y que cuando le pregunta a sus compañeros de las 6, ellos solo sonríen para proceder a decir que no pasó nada. La razón por la cual dicen esto es porque Popukar es la encargada de detener a sus compañeros cuando estos comienzan a pelear. ¿Y cómo logra hacer que dejen de pelear? Pues simple. ああ、ドクター、ポプカル、今気を失ってなかった？ねえ、みんなどうしたの？地べたに寝転がって。カタパルトお姉さん？ミッドナイトお兄さん？スポットお兄さん？なんでみんなボロボロなの？アキトお姉さんまで。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか？この私がいる限り、幸せという名の贈り物が絶えずあなたの元に届きますよ。ミッドナイト、いつでもご指名をお待ちしております。 Antes de que se infectara el trabajo en el lejano oriente, para ser más exacto, era un muy popular productor y presentador de un conocido club de anfitriones, incluso rompería varios récords de ganancias durante varios años consecutivos y era conocido bajo el apodo del Diablo de la Noche del Este. Para los que no sepan qué es un club de anfitriones o host clubs, básicamente son establecimientos nocturnos en el que hombres jóvenes y atractivos le brindan una atención personalizada a mujeres. Algo que me gustaría aclarar es que no, este tipo de establecimientos no suelen ofrecer servicios deliciosos a las clientas. Son más bien lugares en los que ellas pagan para tener compañía del chico de su gusto, para tener compañía, conversar, hacer actividades como canto o baile y beber juntos a cambio de dinero. En resumen, el principal objetivo de estos establecimientos es ser una experiencia emocional y social, e incluso los chicos también buscan seducir a las clientas para generar más ingresos. Ahora que ya sabes lo que es un club de anfitriones, podrás entender por qué Midnight suele coquetear mucho con las mujeres de Rose. Curiosamente, el propio Midnight desconoce el cómo se infectó, pero tengo una teoría. Como ya dije, él fue el más popular del establecimiento y posiblemente uno de sus compañeros, en acto de celos y buscando aumentar su popularidad, haría que Midnight se infectara de oripatía, aunque como dije, esta es solo mi teoría del cómo se infectó. Él se enteraría de la existencia de Rose Island gracias a varios contactos suyos, así que dejaría su hogar para viajar a la nave terrestre con el fin de recibir tratamiento, para que un tiempo después solicitará hacer el examen para volverse operador. A pesar de la mala fama que ya tenía el equipo A6, Midnight fue considerado el más difícil de tratar por su actitud, y aunque todos se terminarían dando cuenta de que a pesar de esa actitud fanfarrona era una buena persona y trabajadora. Pero aún así muchos de los habitantes de Rose, incluyendo a la propia Orchid, no lo soporta. うちのメンバーたちは性格はちょっとあれだけど、みんな底抜けにいい奴らだ。こんないい奴らに恵まれるなんて、本当に大切な人を大事にしろっていう天からのおぼし飯かな。合同予備隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたは6年じゃなくて、尊敬すべきドーベルマン教官とは全然違うタイプ。そうだよね。一目でわかるよ。 Ella vivió en una ciudad de Cazimier y trabajaba como guardia y patrullera del alcalde de la ciudad, pero debido a la avaricia del alcalde y el cómo trataba a los ciudadanos, se terminaría hartando y tomaría la loca decisión de volar en pedazos la bóveda privada del tipo, para proceder a subirse a uno de sus autos y arrojar el botín por todos lados con intención de regresarle las riquezas al pueblo. Obviamente esto no se quedaría así, el alcalde ordenaría su captura, pero lograría escapar de la ciudad gracias a los ciudadanos y también con la ayuda de Viviana, quien no la delató cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Al final Catapult logró escapar de la ciudad y vagaría sin rumbo hasta infectarse de oripatía y llegar a Rose. Ahora bien, si pudiera describir a Catapult en una sola palabra, esa sería desmadre.
Es la operadora más problemática del equipo A6, le gusta meterse en donde no le llaman y causar problemas y sobre todo hacer enojar a su líder de equipo Orchid, incluso llegando a admitir que le gusta hacer enojarla solo porque disfruta escuchar sus sermones. También suele tener discusiones con la instructora Doberman, otra figura de autoridad en la nave terrestre y quien suele reprenderla también por los problemas que causa, tener una actitud perezosa y no tomarse las cosas en serio la mayoría de su tiempo. En cuanto a su relación con los otros miembros de equipo, con Midnight suele llevarse bien, incluso le encanta verlo ligar por el mero hecho de ver cómo lo terminan rechazando. Spot es para ella el más confiable del grupo a pesar de ser bastante callado y en el caso de Popular bueno debido a que es la que se encarga de detener las peleas del grupo a base de madrazos, suele tenerle algo de miedo. 私をどう評価しようと全然気になんない。私が気にするのは、毎日ストレスなく過ごせるかどうか、自分のやりたいことができてるかどうかってことだけ。人生は自分のものだし、自分で舵を取らなきゃ。ね。行動予備隊 A6 の隊長オーキッドよ。ドクターというのはあなたのことかしら。これからよろしくお願いするわ。 Ella trabajó como editora en una revista de modas en Columbia, de hecho era una ciudadana común y corriente, lo que la haría una de los pocos habitantes de Rose con un pasado normal, porque en serio si has visto otros de mis shorts, hablando de operadores ya deberás saber que en Rose Island aceptan a cualquiera y cuando digo cualquiera es cualquiera. Pero bueno, continuando con el video. Su principal motivo para volverse operadora sería porque ella sería despedida de su trabajo cuando se corrió la voz de que estaba infectada de oripatía y bueno, digamos que el tratamiento que ofrece Rose Island no es precisamente gratuito, y como si se sabía la de chambear y después de unos exámenes ella se volvería una operadora siendo asignada como líder del equipo A6 y sin que ella lo supiera estaba a punto de caer en un agujero de caos y problemas. No se ve como una líder de un equipo, ella se ve más como la niñera del grupo, incluso admitiendo que efectivamente todos en el equipo A6 son un montón de bichos raros y que ella solo quería un trabajo normal y una vida normal, pero no, terminó siendo la niñera del que probablemente sea el grupo más caótico del lugar. 面倒ごとばかり起こす隊員たちには手を焼いてるわ。コミュ障だし人の話聞かないし言われたこともできないし。一体いつになったら落ち着いて仕事ができるようになるのかしら。 A pesar de ser el equipo más caótico de todo Rose Island y que sus exámenes físicos no sean la gran cosa, algunos aportan algo, como Popular que como ya dijimos es un caso de estudio altamente valioso, o Orchid que suele ayudar a otros infectados a disimular los síntomas superficiales de oripatía e incluso resaltando sus encantos y puedan al menos caminar por las calles sin ser discriminados. Mientras que Spot, Catapult y Midnight. Bueno. Ellos tienen salud. Puede decirse que esta rama de la isla Rose está dirigida a aquellos operadores que realmente solo son civiles sin formación militar y claro bastante problemáticos. Pero bueno, dime espectador. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que si estuvieras en el mundo de Arkmid y te unieras a Rose serías asignado a este equipo?